Seminario presente y pasado del amor en la cultura occidental. Actividad de la Fundación Biblioteca Franz Kafka para la Liga de Amigos de la BFK. Director Carlos Mario González, miembro de la BFK. El seminario que concebí pensando en dirigirlo a la Liga de Amigos de la BFK tiene, como lo acabo de enunciar, el título de El presente y el pasado del amor en nuestra cultura occidental. Ese nombre hace varias acotaciones. Una es que nos vamos a circunscribir a la cultura occidental, es decir, a aquella de la cual nosotros somos hijos y expresión y que tiene su cuna de nacimiento en Grecia. Solo que es que Occidente se ha escrito históricamente de muchas maneras. Occidente en Grecia es una matriz que se abre, pero en el camino el mismo suceder histórico que tiene expresiones sociales, políticas, económicas, etcétera, va haciendo incidencia y en los conjuntos sociales específicos que componen el gran ámbito de la cultura occidental se presentan efectos particulares. Entonces uno podría decir que la cultura occidental es una gran columna vertebral que ha dado lugar a manifestaciones que, nutriéndose en gran medida de ella, de lo que nos legaron los griegos, pero por un desarrollo consecuente, han ido también expresándose como formas particulares y distintas. O sea, Occidente es muchas maneras de haber procesado la herencia griega. Ahora, usualmente asuntos como el amor y en general todo aquello que tiene que ver con el orden de los individuos en la escala de su vida personal y cotidiana, usualmente eso fue menospreciado por los historiadores que situaban que el objeto de la historia solamente podía ser un objeto del orden social y concerniente, fundamentalmente así se pensaba, a dominios como el económico, el social, el político, el militar, etc. Lo que pasa es que la historiografía tiene también su propia historia. Y desde comienzos del siglo XX, yo diría más exactamente desde fines del XIX, se fueron presentando modificaciones a la concepción de la historia que había prevalecido hasta el momento, al punto de que al día de hoy nosotros tenemos una verdadera explosión de corrientes y escuelas historiográficas, de dominios de la investigación historiográfica, que son diferentes y que no se centran en lo político, lo militar y lo económico. La historia en ese sentido, la historia que se escribe, valga decir la historiografía, tiene entonces también su propio proceso histórico. Desde el siglo XX, con la emergencia, como digo, de otras formas de ver y entender la historia, y que tuvieron anclaje tanto en Francia como en Alemania, como en Inglaterra principalísimamente, y luego de allá eso hizo una irradiación para suscitar efectos en todo el conjunto de la cultura occidental. Se empezó a plantear que el carácter histórico del ser humano no se reducía únicamente a las relaciones de poder y las que tienen que ver con las naciones y sus conflictos o afinidades y el manejo del Estado, que el ser humano es en lo esencial suyo una materia
historizable en todo, que no hay nada natural y que todo lo que nos constituye es objeto de la historia. Se habían dado ya algunos pasos, como por ejemplo pensar que el lenguaje era un objeto también para la historia, y se había hecho, pero de manera muy rupestre, muy incipiente, pues una indagación a través de la filología, etc. Por más exquisita que fuera la filología, no dejaba de ser una reverencia al pasado para ir al pasado en pos de encontrar, estoy hablando de la historia del lenguaje, lo que supuestamente podría permitir la clarificación de las formas del habla que hoy tenemos. O se había dado, por ejemplo, con la génesis de la gramática general en el siglo XVII, la idea de que había que hacer una pesquisa de las diversas lenguas para encontrar esa especie de fondo de substrato común que permitiese la construcción de una lengua común. En fin, el ser humano fue lentamente haciéndose a la idea de que todo nuestro ser es histórico. De ahí que, por ejemplo, en filosofía hoy tengamos un texto como Ser y Tiempo, que no es otra cosa que una expresión de que el ser del ser humano no es un ser de una esencia incólume, inamovible, eterna y misteriosa, sino que el ser del ser humano se configura en el tiempo, y en esa configuración en el tiempo, a partir del lenguaje, se abre lo que es definitorio del ser, el juego de sus posibilidades. Pues bien, la historia fue abriendo entonces los brazos y abarcando cada vez más, teniendo que definir objetos inéditos para los cuales era menester plantearse otros recursos metodológicos, otro tipo de fuentes, etc. Y se empezó a superar por la seriedad con la cual se fue estableciendo la labor de los historiadores, repito, desde fines del siglo XIX, y con la influencia de corrientes historiográficas muy importantes, una de las cuales, por lo que nos compete a nosotros en lo que vamos a estudiar, centralísima es la Escuela de Annales, que es una escuela francesa que tuvo su origen en dos inmensos historiadores, Marc Bloch y Lucien Febvre, pero que luego tuvo pues algunos herederos muy importantes, Georges Duby, por ejemplo, Fernand Braudel, Leroy Laroudy, se puede seguir la cuenta, Michel Bovell, etc. La Escuela de Annales se planteó precisamente avanzar en un ámbito que no se redujese a lo económico, lo político, lo militar, sino que la historia se ocupara de las representaciones, de las formas prácticas de actuación que embargan a los seres humanos, muchas veces sin conciencia por parte de estos de cómo actúan y cómo piensan. Ahí se abrió un frente que se llama Historia de las Mentalidades. Esa historia de las mentalidades, que tuvo su nacimiento pues en la Escuela de Annales, pero su apogeo después de la segunda mitad del siglo XX, esa Escuela de las Mentalidades, dentro del mismo devenir histórico, pues ha encontrado remodelaciones, refinamientos y modificaciones. Por eso estoy haciendo esta introducción, porque es que si uno dice vamos a hablar del amor en el pasado, tenemos que tener mucha conciencia de qué es lo histórico. Es que lo histórico no es contar lo que sucedió. Esa historia acontecimental, esa historia del relato de fechas, de hechos, eso no conduce absolutamente a nada, porque más allá de una información que se
recaba al respecto de cualquier asunto que uno esté indagando, eso no permite ninguna interpretación efectiva sobre lo sucedido, sobre el por qué sucedió, por qué, por ejemplo, el rumbo que tomó la sociedad en ese momento, etc. Y repito, para que no vaya de pronto yo a suscitar una dispersión de la atención de ustedes, todo esto empezaba a afectar al conjunto de las actividades y de las conductas y de los pensamientos y de los sentimientos del ser humano. Todo se empezó a volver historia. Y todo eso que a partir de la escuela de Anales, con su derivación pues a la historia de las mentalidades, encontramos que ya no había nada en esta criatura que somos nosotros que no fuese merecedor, es más, que no exigiera una contemplación histórica en función de tratar de entender las formas constituidas, las maneras de ser y de actuar, etc. Ahora, estoy haciendo esta introducción porque si nosotros vamos a hablar del amor, insisto, el amor no es contar anécdotas de lo que pasó en Grecia o de lo que pasó en Roma o de lo que pasó en el siglo XIX, no es simplemente traer datos y curiosidades no, la historia del amor, por ejemplo, como la historia de la muerte, como la historia del mal, es muy compleja y muy difícil porque requiere historizar lo que por principio podríamos llamar un sentimiento, la posición del ser humano, por ejemplo, ante el amor. ¿Cómo historizar eso? ¿Cómo hacer la historia de algo que en su origen es un sentimiento? Porque un sentimiento parece ser un asunto exclusivo del individuo y estar movido únicamente por los resortes psicológicos. Pues bien, la historia de las mentalidades, que quiero reiterar, ella ha tenido también su historia. Entonces hoy hablamos, por ejemplo, que la historia de las mentalidades es una expresión de la historia social, pero hay también un desarrollo que ha permitido que algunos historiadores ya no hablen de mentalidades, sino historia de los imaginarios, otros de historia de la cultura, y en esa medida que se vaya abriendo un abanico cada vez más amplio de exploración de matices importantes pero distintos de la condición humana y de la experiencia humana. Esto, y es también muy necesario decirlo por lo que concierne con el seminario que vamos a adelantar, tiene que ver también con la historia de las ideas. Yo voy a dejar de lado asuntos muy importantes como qué es eso de historia de la cultura, qué es eso de historia de los imaginarios, incluso qué es eso de la historia intelectual, que es también una variante que se presenta hoy, porque quiero señalar que el ámbito en que nosotros nos moveremos, incluso aunque para muchos sea anacrónica ya esa expresión, es el ámbito de las mentalidades. Enseguida explico qué quiere decir mentalidades. Pero nos vamos a mover también en el campo de la historia de las ideas. Porque sí, hacer este rastreo histórico para poder llegar al presente, a los historiadores les importa el pasado únicamente por lo que permita entender y significar en el presente. Es decir, el destino de todo gran historiador es finalmente una hermenéutica del presente, es poder interpretar el presente en relación al objeto del cual se ha venido ocupando. Entonces, la historia de las mentalidades, que paso a definirla así grosso modo, es la historia, puedo decirlo quizás con una expresión muy coloquial, de cómo somos en un momento histórico específico y en el seno de una cultura, de una sociedad específicas. ¿Cómo somos? Es decir, ¿cuáles son los rasgos que nos caracterizan no solamente en el discurso consciente y en las prácticas que ejercemos, sino también
en todo aquello que constituye nuestra existencia, pero que nunca pensamos, y que sin embargo somos expresión de ello. Valga decir, nosotros vivimos actuando, procediendo, sintiendo, pensando, sin pensarlo, y sin conocimiento de eso que hacemos. Entonces, la historia de la mentalidad se ocupa de las representaciones mentales, es decir, de las representaciones psíquicas de las personas en un muy definido momento de la historia, porque no es lo mismo ser del siglo XVIII que ser de la antigüedad griega. Eso no es simplemente que es que el tiempo ha pasado y ha acumulado conquistas, no, es que hay modificaciones estructurales. Y esa materia plástica que es la humanidad se va forjando con las fuerzas intervinientes desde lo social, haciendo una incidencia sobre el individuo. Aquí se abre un camino que siempre es muy tentador y que un gran historiador de mentalidades, como Lucien Febvre, lo abordó en algún momento, y es la relación entre la historia como aquello que se ocupa del pasado y Febvre decía la psicología, porque él tenía una formación que no le permitía haber accedido, y además porque en ese momento el psicoanálisis era muy temprano. Febvre es de la primera mitad del siglo XX, fundamentalmente él muere en la segunda mitad, pero digamos su formación principalísima es en la primera mitad del XX. Febvre no tiene un conocimiento a fondo del psicoanálisis, y sobre todo él está recibiendo un psicoanálisis que apenas está en un proceso, digamos, de construcción proveniente esencialmente de Freud. Pero el psicoanálisis es un saber que ha tenido un desarrollo muy fuerte, muy poderoso, a partir de la muerte de Freud, con lo que ha sido el papel de psicoanalistas como Jacques Lacan, como Jacques Alain Miller, y como una cohorte de grandes psicoanalistas, hombres y mujeres, que han seguido alimentando los fundamentos teóricos y el ejercicio de la práctica psicoanalítica. Pero Febvre tenía una intuición. Si la psicología se ocupaba del individuo, la psicología, toda psicología tenía que ser social, porque no hay individuación del ser humano sino en el seno del vínculo con los semejantes. Esa sería una expresión que refrendaría Freud, para quien también toda psicología es social, en tanto el sujeto no es sino el efecto de relaciones intersubjetivas. Y esas relaciones intersubjetivas modelan al sujeto, incluso permitiendo que lo inconsciente del sujeto trabaje con la materia prima que la época le brinda. Entonces se configuran formas de la sensibilidad particulares de una época y de una sociedad por la fuerza gravitacional que impone la comunidad, es decir, el conjunto humano en el que uno nace. Uno en ese sentido es hijo de su tiempo, pero es también hijo de su sociedad y de su cultura. Aunque todo eso está siempre abierto a las posibilidades de transformación. Pero no hay nada que sea eterno. Aquí hay un tema que teóricamente sería muy importante y yo lo voy a esbozar. Pero es un tema que requiere profundizarse. Es la relación entre lo que nos constituye como seres humanos y la historia. La historia como ese proceso de fuerzas que, dándose en el tiempo, modelan la materia prima humana. El ser humano es un efecto de la relación intersubjetiva, pero es un efecto estructurado. Yo no puedo detenerme ahora en detallar eso, pero estructurado aquí quiere decir
que ese punto fundamental de constitución de nuestra condición humana, eso que nos caracteriza y define el tipo de ser que somos en el mundo, seres del lenguaje, el lenguaje produce en la inserción del recién llegado al mundo en la malla del lenguaje por la vía, por ejemplo, de las relaciones con el campo de la ley, produce efectos que en cualquier lugar y momento se constituyen como lugares para el amor, para la sexualidad y para la muerte. Es decir, somos conscientes de la historia y la historia implica procesos de transformación. Por eso lo difícil para abordar una reflexión sobre el amor en el pasado tiene que ver con que debemos contemplar a semejantes nuestros que fueron distintos. Pero todos los seres humanos somos humanos en tanto somos seres que hablamos. Por eso la definición de quién es mi congénere, quién es mi semejante es aquel que habla. Es decir, aquel que está en el lenguaje. Y eso entonces permite reconocer como semejantes no solamente a seres provenientes de culturas muy distintas, sino también de momentos históricos muy diferentes. Entonces el orden de lo semejante está dado por el lenguaje, pero ya he dicho que el lenguaje, al insertarnos nosotros en el lenguaje por la vía de los que nos recibieron en el mundo y nos posicionan en relación con el lenguaje para poderlo apropiar, por ejemplo, en la forma de la lengua y poder desplegar nuestra vida, eso trae consecuencias, eso trae efectos. Y esos efectos son, entre otros, el amor, la sexualidad y la muerte. Cosa que no tiene nada que ver con los animales. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer una historia del amor, pero no hay una historia del amor en los perros. Y la sexualidad nuestra no es esa práctica reproductiva de los animales, esa es, en mi opinión, una utilización indebida de la expresión sexualidad. Los animales tienen cópulas reproductivas, pero en los animales no existe una carne gozante, una sustancia gozante, podríamos decir. Y lo mismo los seres humanos, todos los seres humanos de todos los tiempos y culturas y sociedades se tienen que posicionar ante la muerte como uno de los hechos sustanciales de la vida. Somos seres para la muerte y cada cultura, cada organización social en gracia a la cultura que la rige, ve qué hace con eso, cómo se las arregla con el amor, con la muerte y con la sexualidad. De esa manera yo soy el mismo ser humano que fue, por ejemplo, un hombre griego desconocido del cual ya no tenemos ninguna memoria, pero soy el mismo ser humano que lo es, por ejemplo, un hombre o una mujer que vive en el corazón del Amazonas, en una comunidad originaria. Pero ¿cómo así que somos lo mismo? Pero me dirá alguien, pero no entiendo. Entonces, si la historia habla de las transformaciones y vos decís que uno es efecto del tipo de sociedad y del momento histórico en que nace, ¿cómo así que entonces alguien que es completamente distinto porque proviene de otra sociedad, de otra cultura, ¿cómo así que semejantes? Sí, somos semejantes en que nuestra forma de ingresar a la condición humana vía los semejantes que nos han recibido o vía aquellos que nos han recibido en el mundo, precipita como consecuencia un ordenamiento del sujeto en un inconsciente que le abre esos tres lugares del amor, la sexualidad y la muerte, solo que, reitero, cada cultura trata de arreglárselas con eso y darle una respuesta a eso. Por eso uno puede decir que la forma en que en una cultura primitiva se ama puede diferir ostensiblemente de la nuestra, que la forma en que se asume la sexualidad puede ser diferente, y sin embargo es sexualidad, es relación con la muerte,
y es en relación con el amor, que tienen en común ser formas de intentar responder a esas tres fracturas que nos produjo nuestro ingreso a la condición humana por vía del lenguaje. Por eso hacer una historia del amor es algo que tenemos que tomar con cuidado, porque no es contar cosas. Hay historias que en cierta forma pueden ser, ojo, muy importantes, muy necesarias, muy valiosas, pero un poquito más fáciles de hacer. Por ejemplo, las relaciones de poder entre las clases, los géneros, etcétera, pueden ser rastreadas mediante documentaciones, etcétera, que permitan ver cuál es el proceso de configuración del poder que se da entre los que están interviniendo en esa relación. El problema con una historia como la que nos proponemos hacer nosotros, ojo que yo no quiero desatar ningún imaginario pues de que es que vamos a hacer la gran cosa del mundo, no, vamos a trabajar seriamente, pero el problema que tenemos es que nosotros tenemos que abordar algo que no es lo que nosotros experimentamos como amor. Esto es muy importante. Miren, los historiadores, los grandes historiadores siempre han dicho que el gran pecado que puede cometer alguien que se dirija al conocimiento del pasado es el anacronismo. El anacronismo es implantar en el pasado las formas del presente, o tomar las formas del pasado para situarlas en el presente. El anacronismo es la imposibilidad de reconocer lo otro. El anacronismo es una forma de tratar de conocer que se hace bajo la modalidad de la semejanza. Y yo aquí pongo un ejemplo. Cuando uno está conversando con una persona, puede tener dos actitudes ante ello, o dos formas de conversar. Hay gente que conversa sin salir de sí, y entonces toma al otro como una especie de símil suyo, que por eso no le oye sino lo que él mismo piensa. En fin, hace una gráfica del semejante sobre el modelo inicial que sería él. Y hay una forma distinta a esa, y es que uno cuando habla con otro puede salir de sí para tratar de ponerse en el lugar del otro y tratar de reconocer al otro en sus ideas, en su sensibilidad, en su sentimiento, como alguien diferente a mí. Eso no es fácil de conseguir. En general, las relaciones que tenemos con los demás tendemos a que sean hegemónicas de parte nuestra, o si psíquicamente tengo afecciones que me impiden afirmarme, pues trato inmediatamente de sumirme en lo que el otro es, con lo cual entonces lo que estamos es perdiendo el orden de la otredad y establecemos relaciones de la mismidad, ya sea porque ejerzo el poder sobre el otro o porque el otro en su debilidad se acoge a lo mío. Lo difícil es encontrar el vínculo humano efectivo entre seres diferentes que se reconocen como diferentes, y en ese sentido que no se toma a cada uno a sí mismo como referencia, sino que hace el esfuerzo de ponerse en el lugar del otro. Eso mismo pasa con la historia. Yo puedo ir a Grecia o a Roma para encontrar lo mismo que tenemos hoy. O puedo ir allá pensando que eso de allá no es sino lo mismo de nosotros, solo que en un nivel de desarrollo inferior a nosotros. Y nos cuesta entender que dentro de la condición humana, dentro de ese universal que llamamos humano, y donde tenemos, como ya dije, por lo menos esas tres relaciones, o esas cuatro, con la lengua, con el amor, con la sexualidad y con la muerte, se marcan diferencias que nos hacen extranjeros unos a otros, y por eso tenemos que establecer una forma de conocimiento de otro,
Un historiador va al otro, trata de dar cuenta de la otra edad que se dio, por ejemplo, en el seno de su propia cultura. Por eso uno puede decir que saberes como la historia, como la sociología, como la antropología, son fuerzas democratizadoras si se saben transmitir efectivamente. Porque son fuerzas que nos dan la constancia de que efectivamente la condición humana se puede realizar de formas muy distintas y se ha realizado de formas muy distintas. Tanto en las diferencias culturales de las que se ocupa la antropología, como las diferencias de grupos y clases de las que se ocupa la sociología, como de las diferencias en el tiempo de lo que se ocupa la historia. De ahí que, por ejemplo, para una sociedad democrática que realmente tuviera conciencia de la necesidad de dignificar la condición humana, y se dignifica cuando se la respeta en sus posibilidades, y en ese sentido, por lo menos en mi juicio y opinión, es exactamente lo que no hace la sociedad del capital, que es una sociedad homogenizadora, desconocedora de la maravilla humana y de sus posibilidades, de una sociedad que efectivamente se fortaleciera en el rumbo de la consecución de una democracia expandida a lo económico, a lo social, a lo político y a lo cultural. La formación de la gente en materia histórica, sociológica, antropológica, igual que artística, etcétera, sería fundamental. Entre otras porque el arte es también el testimonio logrado, de ahí el asombro que nos produce, de la otra edad. Incluso de la otra edad en la mismidad de nuestra cultura. Entonces, cuando vos ves un retrato de una dama, por ejemplo, del siglo XVII, o de un hombre del siglo XVII, lo primero que te produce es, si sos un buen lector de la pintura y no un curioso de ella, lo que te produce es el contraste. Por ejemplo, el concepto de belleza que se tenía, de elegancia, etcétera, etcétera. Entonces, ese maravilloso río de diversidad humana, que debe tener, sin embargo, un eje vertebral para que nos llamemos todos humanos. Yo alguna vez ponía un ejemplo y decía que si yo estoy con un cazador en una llanura africana y allá a 50 metros se recortan dos figuras, un pigmeo, es decir, un humano como yo, y una cebra, y el cazador levanta el fusil, aplica la mira telescópica y ¡pum!, dispara y cae la cebra, yo me puedo indignar con él y hablarle del respeto, por ejemplo, de las especies animales, del desastre que significa la cacería, de la prepotencia humana al creer que el animal es una cosa a su servicio. Pero si ese mismo gesto lo hubiera hecho, gira 1 centímetro la mira, impacta, y el que cae es el pigmeo, ya no se trata de especies en extinción o del respeto a las formas vivas animales y su maravilla. Ahora se trata del asesinato. ¿Por qué? Porque es mi congénere. Ah, pero Carlos Mario, ese pigmeo ni en forma física, ni en lenguaje, ni en historia, es que vos no sabes quién es ese, ni sabrás nunca quién fue ese, como millones y millones y millones de seres humanos que habitan este planeta. Yo ni sé de ellos, ni sabré de ellos, ni ellos de mí. Y sin embargo, ¿por qué entonces te indignas y simplemente no decir, no, es que es otra forma viva que murió como pudo haber muerto la cebra? No, es que es mi semejante. Y es muy semejante porque ese hombre, en la medida en que es alguien que habla, habita la tierra desde estructuras que lo llevan, por ejemplo, a anhelar la realización dichosa de su existencia, a angustiarse, a temer, a sentir miedo, a sentir júbilo por el alcance de realizaciones que logra, a desenvolverse dentro de una historia afectiva, etcétera, etcétera. Entonces, hacer una historia de algo como el amor no es simplemente contar cosas. Ay, no, que es que en la Grecia antigua entonces voy a encontrar el caso curioso
de una mujer que logró ser, por ejemplo, muy importante y que en la relación con el esposo, no es eso. De ahí lo difícil es, y por eso en este seminario digo yo, para no llamar a expectativas que después se incumplan, que vamos a movernos en ocasiones de la mano de grandes historiadores en el ámbito de las mentalidades, es decir, de esas representaciones no conscientes que están, por decirlo con una expresión quizás impropia, automatizadas en uno, que hacen parte como de un consenso colectivo donde sin embargo la individualidad de uno está sumada y que nos afecta en el sentimiento, en la sensibilidad, en las ilusiones, en la alegría, etcétera, etcétera. Entonces, como esa historia requiere como fuentes muchas cosas que no son solamente los textos escritos, esa es una historia muy compleja y muy difícil de hacer. Ejemplos de grandes labores historiográficas en el ámbito de las mentalidades podría ser lo que hizo Philippe Ariès con la historia de la muerte, o lo que hace, volviendo a él, Lucien Febvre en un texto que para mí es un paradigma de la belleza, no solamente de la escritura, sino de la profundidad del análisis, que es el problema de la incredulidad en el siglo XVI, el Rabelais. Es un trabajo que hace Febvre sobre Gargantua y Pantagruel, en donde, y aquí por ejemplo una de las características de la historia de las mentalidades, Febvre demuestra que era imposible ser ateo en el siglo XVI. Entonces la historia de la mentalidad es muy difícil. Por ejemplo, Philippe Ariès en la historia de la muerte, él trabaja con los cementerios, con arquitecturas, con escultura, con muchas fuentes que están más allá de la documentación escrita. Pero, por otro lado, nosotros tendremos que vernoslas con las ideas. Es decir, las ideas que se han tenido con respecto al amor. Yo no sé si estoy siendo claro. De un lado es ocuparnos apoyándonos en grandes historiadores. Por ejemplo, Georges Duby, que tiene un trabajo precioso que se llama El caballero, la mujer y el cura, donde hace un examen, por ejemplo, de que era un matrimonio, porque es que el tema del amor, como el amor se vincula con tantas cosas, con la belleza, con la sexualidad, con el matrimonio, con la paternidad, con la familia pues en general. Georges Duby en ese texto que acabo de mencionar muestra que es un matrimonio. Y por ejemplo, ¿cuáles son las formas que en su sensibilidad una mujer del siglo XIII repele radicalmente con respecto a cualquier demanda eventual que le hiciera a su esposo? Pero tenemos que hacer también una historia de las ideas. Y entonces aquí aterrizo en algo que me importa mucho en esta presentación, dejarlo claro. Es lo siguiente. Yo sostengo que para hacer una historia de las mentalidades hay que entender que cuando hablamos de amor, no hablamos únicamente de un sentimiento. Es cierto que es un sentimiento y es un sentimiento del individuo. Eso está fuera de discusión. Por eso, en general, las psicologías se detienen a pensar la problemática del amor partiendo de un principio que es muy erróneo y que ha sido rebatido por el psicoanálisis, y es que piensan que los individuos están hechos como de ciertos resortes internos que son los que expresan y manifiestan el proceder, las conductas, los sentimientos de este individuo. Por eso en general tienden a pensar que el ser humano es como una especie de máquina que tiene un mecanismo que la lleva a operar, y por eso ya en la extralimitación pues de ese error llegan a pensar que esos mecanismos son incluso genéticos o neurológicos, etc.
Pero con el psicoanálisis, la formulación psicoanalítica tan estricta de que no hay ningún tipo de información provista por la genética o la neurología que determinara quién seré yo en la vida, en términos de mis conductas, mis sentimientos, mis afectos, mis capacidades intelectivas, etc., sino que eso es producto del ingreso a la existencia por vía de la inserción en la comunidad humana, lo cual se tiene que hacer indefectiblemente ingresando al lenguaje y, para decirlo con unos términos que han sido infortunadamente muy vulgarizados y muy mal entendidos, por la vía, por ejemplo, de la instauración de la ley en lo que se conoce como la relación entre Edipo y castración en el niño, que son términos que se han caricaturizado mucho, pero que en realidad lo que quieren señalar es que el niño tiene que ingresar a un campo de amor que lo reciba, dada su indefensión constituyente, pero en ese campo de amor donde el niño propende, por ejemplo, el infante, el neonato, propende por el goce y no tiene contención ni limitación, es una criatura profundamente, digamos, el mundo del niño, del niñito recién nacido es él. Y por eso toda cosa que tiene que demandar en términos de una necesidad, porque no es una criatura de la necesidad en el comienzo, los otros le han puesto un nombre, le han dado una habitación, le han puesto una ropa específica que es la de su cultura, pero él es una criatura que al entrar a la vida no está inicialmente inserto en la comunidad, entonces el niño lo único que hace es reclamar el goce. Cuando tiene hambre, cuando tiene alguna afección física, grita, y el grito es el llanto no es un lenguaje, el llanto es algo que no logra ni siquiera diferenciarse, por eso toda madre tiene que volverse una especie de semióloga que intenta interpretar ese llanto proviene de qué causa. Entonces, ese niño tiene que entrar al campo del amor, pero tiene que ejercerse sobre él el dominio de la ley, y la ley es simplemente la restricción, y desde esa restricción se constituye una falta que será una falta de efectos diversos, porque en esa falta, en ese lugar de la falta instituida por el ingreso a la ley, es que se configurará la triple relación del ser humano con la sexualidad como objeto perdido, como el amor como anhelo de ser, y con la muerte como constatación de que somos seres para la muerte, como seres que sí hemos perdido inicialmente, y perder fue necesario para ingresar a la condición humana, es que perder está en el horizonte permanente de nuestra vida, etcétera, etcétera. Y que luego, bajo la conciencia, si es que no hacemos demasiadas represiones sobre ello, podremos decir que perderemos finalmente la partida con la muerte. Bien, entonces vamos a hacer una historia apoyándonos. Yo no quiero suscitar demasiadas expectativas, yo prefiero bajarlas, y si luego el trabajo es bueno, pues entonces permitir que la gente sienta que hubo más de lo que esperaba. Prefiero eso a lo contrario. Vamos a trabajar algunos aspectos desde el ámbito de historia de las mentalidades y otros sobre el ámbito de la historia de las ideas. Entonces yo estaba diciendo, para mí el amor hay que sacarlo del dominio exclusivo de ser un sentimiento, donde lo tiene hundido la psicología, y por eso viven resorteando permanentemente a la gente con consejos, con indicaciones de cómo ha de vivir, etc. Y entre más despojada está la gente del arte y la filosofía, más necesidad de psicólogos tiene que le orienten la vida. No, el planteamiento mío, y creo que es el soporte para poder hacer una historia de la mentalidad, es que el amor es una experiencia, no un mero sentimiento. No me voy a detener en ello porque llegará un momento en que lo estudiaremos, pero que esa experiencia está constituida como un cuadrilátero
por 4 instancias. En un vértice está el sentimiento efectivamente, es decir, cuando te enamoras de alguien es un sentimiento y después hablaremos qué es un sentimiento. En el otro vértice está el tema de las ideas que se tienen a propósito del sentimiento. Es decir, cuando te enamoras hay un corpus de ideas que te habitan y con las cuales ideas te explicas eso y cómo lo encaras, y etcétera, etcétera. Pero hay un tercer vértice que concerne con los ideales. Es decir, amando, ¿hacia dónde me lleva este amor? ¿Qué es lo que yo espero que consume en mí como realización, etcétera? Hay ideales específicos. Y finalmente hay un cuarto vértice que configura en ese sentido un cuadrilátero todo, que es el tipo de vínculos, el tipo de relaciones. Por ejemplo, en un examen del presente habrá que hacer una reflexión sobre las relaciones que se dan en nuestra época y que la gente toma como naturales. Y es que ese es el mecanismo de la mentalidad, hacer natural lo que es histórico. Entonces la gente hace pareja, por ejemplo, bajo la forma del noviazgo o pareja bajo la forma del matrimonio, cual si fuera natural. Es decir, dado el sentimiento, el desemboque inevitable del sentimiento es así ese modelo relacional. Pero a su vez ese cuadrilátero, si yo bajara una oblicua que viniese del sentimiento a los ideales, estaría trazando con ella el curso del deseo. El deseo es algo que tenemos que examinar en la historia de la experiencia amorosa. Y entre las ideas y el tipo de vínculos puedo trazar otra oblicua y ahí estaríamos en las relaciones de poder. Por ende, como experiencia, cada que alguien se enamora, pone en juego 6 elementos: el sentimiento, las ideas, los ideales, los vínculos, el deseo y el poder. Eso es lo que hace muy difícil y muy complejo, que además agreguemos que la historia de la mentalidad es trabajar sobre esas representaciones y prácticas de la gente que la gente no tiene conciencia, que la habitan y que determina su conducta. Miren un ejemplo muy sencillo. Hace poquito, en casa de mi hermana, ella sacó unas fotos de cuando nosotros éramos muchachos, íbamos para una fiesta. Y estaban los hijos de ella ahí y soltaron la carcajada por la ridiculez de la vestimenta que llevábamos. Pues bien, sí, incluso para nosotros hoy es ridícula. Y sin embargo, en ese momento no lo era, porque así como andábamos nosotros con ese atuendo, andaba todo el mundo. Y esa era la estética que considerábamos que más agraciaba a nuestros cuerpos. Bueno, y en otros campos vamos a trabajar sobre historia y las ideas propiamente. Yo tengo que plantear que para iniciar este seminario, miren, a mí me gusta el trabajo paciente. Yo en la vida, si algo no he acogido, son las prisas y la rapidez, y además con el conocimiento yo sé que solamente la gente tesonera, que labora pacientemente, la que logra, como en una mina, obtener efectivamente los buenos resultados. Entonces el seminario no va a entrar de una sobre ninguna cosa del amor. Vamos a trabajar inicialmente sobre unas precisiones en torno a este asunto de la historia de las mentalidades, de mano de 2 grandes historiadores, de 2 de las más elevadas figuras de la historiografía, Georges Duby y Philippe Ariès, con sendos artículos de ellos a propósito de que la historia de las mentalidades. Y luego haremos lo propio, pero ya sobre la historia de las ideas. O sea que tendremos 3 lecturas iniciales, lo cual quiere decir 3 meses, donde no estaremos metidos en el tema del amor, sino tratando de pulir cuál es la herramienta y sobre todo cuál es el encuadre desde donde se puede hacer una historia del amor como experiencia. Y el 4º mes estaremos trabajando sobre una cosa muy importante, y es precisar, bueno, y entonces a qué llamamos amor, porque si vamos a hacer la historia, es necesario la historia de qué. Y como la palabra amor se usa a trocha y mocha para nombrar todo, nosotros tenemos que plantear una delimitación de qué tipo de amor es del que hablamos y cuáles son las características definitorias de esa experiencia amorosa. Por ende, con paciencia, sin precipitud,
pero con la fortaleza que va dando avanzar uno sobre terreno cada vez más firme, los 4 primeros meses serán lecturas no atinentes al amor. Para prepararnos. Es que eso es como el que va a escalar el Everest. Sí, ¿no? Muy emocionante subirse a esa cima. El problemita es que si querés llegar allá tenés que ir bien preparado, tenés que proveerte de todos los elementos de subsistencia, pero tenés que hacer la preparación física, etc. Bien dicho esto, entonces voy a plantear, cuando ya nosotros hayamos cubierto esas 4 primeras lecturas, este seminario, antes de decir lo último que pienso decir, este seminario va a tener metodológicamente una lectura ofrecida para que ustedes el día que abrimos por 24 horas el chat puedan exponer ahí sus interpretaciones libremente, nadie les va a presionar, pero sería siempre muy rico porque uno pues enriquece obviamente oyendo a otros. Pero también habrá charlas mías, así como esta que estoy haciendo de más o menos 1 hora, que ya no podré decir que están sustentadas sobre esta lectura porque tienen que ver con un bagaje de lecturas mucho más amplio. Y no puedo decirles, hey, para el próximo mes léanse, no sé, Ana Karenina, Madame Bovary y Rojo y Negro, sino que ustedes ahí van a decir, bueno, Carlos Mario va a dar una charla y ahí va a ofrecer elementos, entre otros bibliográficos, que yo, ya por mi cuenta, trataré de avanzar. Entonces yo bregaré a conjugar lo que corresponde con la lectura puntual, que debe ser una lectura moderada en extensión para que ustedes lean, con lo que son charlas que están más allá de cualquier lectura puntual y que será una forma de yo irles ofreciendo caminos interpretativos de la problemática amorosa. Si eso es claro, entonces lo que yo he pensado es abordar 8 momentos del amor en la historia de Occidente. Insisto, o acudiendo a los apoyos de historia y las mentalidades de algunos grandes historiadores, o en otros casos circunscribiéndome únicamente al campo de las ideas, y en el campo de las ideas a las ideas de los pensadores, ni siquiera a las ideas de la sociedad. Por ejemplo, leer uno del banquete, es el banquete de Platón. Eso son unas ideas que tiene Platón, no era que todos los atenienses andaban pensando eso. Pero esas ideas lo que pasa es que se han convertido en ideas fuerza que luego le han dado expresión y materialización a la forma en que en Occidente se ha pensado, por ejemplo, el amor. De los 8 momentos que yo quiero trabajar son, obviamente, Grecia antigua. Y ahí veremos si de pronto con algunos historiadores como Finlay, Moses Finlay, Jean-Pierre Bernard, etcétera, podemos echar mano de algunos apoyos de mentalidades, o si nos circunscribimos, por ejemplo, en una indagación seria, sostenida sobre esa hermosura para la eternidad que se llama el banquete. Entonces, Grecia, tenemos que mirar a Grecia. Tenemos que mirar a Roma, porque entre Grecia y Roma hay cambios ya sustantivos. Luego, un tercer momento para mí muy importante es sobre la modificación fundamental que introduce el cristianismo medieval en el concepto del amor. Es de el cristianismo llegó y arrasó con la antigüedad grecolatina, tomó elementos de ella para poder construir su propia concepción de todo, pero obviamente entre el cristianismo medieval de un Agustín, de un Jerónimo, de un Tomás de Aquino, etcétera, no hay ningún tipo de semejanza con lo que era la experiencia griega o las ideas incluso griegas sobre el amor. Entonces, tercero, el amor en el cristianismo medieval. En esa Edad Media, pero ya en la Baja Edad Media, es imprescindible abordar el amor cortés.
Hay un antecedente que no es del amor cortés, que no es del amor caballeresco, pero que ya habla de la resucitación de la pasión amorosa que está encarnada en las famosas cartas pues, de Abelardo y Eloísa. Luego habremos de pasar, si las cosas nos salen bien, al tema del amor en lo que yo llamo como la premodernidad, que es el renacimiento. El renacimiento es un renacimiento, es una recuperación de muchas de las grandes lecciones grecolatinas y una especie de reinstalación de eso en las lógicas de la vida de la gente. Y después aterrizaríamos sobre qué es el amor, por ejemplo, para los grandes ilustrados de fines del siglo XVIII, de lo que yo llamo la modernidad ya temprana. Pero obviamente, a la par de los ilustrados, ¿qué es el amor para los románticos? Porque ellos dos hacen pareja y son constituyentes, tanto la ilustración como el romanticismo, de esa modernidad temprana. Eso habrá que estudiarlo también. Estudiar pues a los ilustrados y al romanticismo. Y plantearnos, por último, el amor en nuestra época, en este presente, que tiene características muy propias. Y que, por lo menos en mi hipótesis que yo cultivo, tiene mucha similitud en algunas posturas con la postura que tiene ante la muerte. Por ejemplo, la denegación de la pasión, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo abordar eso? En una secuencia cronológica, es dejar arrancar por Grecia, ir con Roma, con el cristianismo medieval, con Abelardo y Eloísa, y luego el amor caballeresco, el amor cortesano, con el amor del Renacimiento, con la Ilustración, con el romanticismo, y desembocar en nosotros. Ese puede ser un camino que bien atendido y con los cuidados del caso, que obviamente en historia quiere decir que eso no significa desarrollo ni progreso, quiere decir expresiones distintas que van emergiendo por las fuerzas contrastantes que se van dando en la sociedad. O también se podría, pero eso todavía no lo he definido, me gustaría, si ustedes tienen opiniones que me den, pues tomar los momentos históricos sin necesidad de que estén encausados cronológicamente. Ese es pues, grosso modo, lo que yo les propongo hacer como seminario, que nos permita con mucha paciencia. Yo creo que este seminario, y lo digo de verdad, al margen de cualquier patetismo, yo creo que este seminario no podemos decir hasta cuándo va a durar, porque a lo mejor yo duro menos que él, y entonces hasta ahí llegaría pues la fiesta. Pero este es para mí un tema muy caro, muy importante, que además hay que sacarlo de la sensiblería, de la tontería en que lo tiene sumido buena parte de la época nuestra, y mostrar que la experiencia amorosa es una experiencia crucial del ser humano, y que esa experiencia, si se malbarata, puede conducir la vida a verdaderos desastres, y esa experiencia se sabe encauzar con una potencia a favor de quien vivencia ese sentimiento vinculado pues a todo lo otro que he dicho, a las ideas, los ideales, etcétera, se puede volver un soporte muy importante de la vida. Ese es pues el panorama general que les quiero ofrecer, que yo espero transitar serio, muy responsablemente. Yo no les puedo garantizar lucidez de mi parte, pero sí les puedo garantizar que yo trabajo muy duro las cosas que me comprometo a hacer, y obviamente con todo el afecto que me suscita a mí la gente que se decide acompañarlo a uno en una tarea de estas, se redobla el compromiso y la obligación que siento de dar lo mejor de mí. Igual lo que dé estará abierto a la crítica, a la modificación, comenzando por mí mismo, que cuando me percato de que algo que he dicho no se corresponde con lo que pudiéramos llamar una verdad demostrable, lo modifico. Espero pues que este seminario sea atractivo, que ustedes tengan mucho ánimo, mucha disposición, y que en un espacio de plena libertad de expresión y actuación de cada uno
podamos sin embargo forjar una comunidad que nos permita lo que le da a la comunidad al individuo, mucha fuerza, porque cuando uno puede ver algo con los ojos de otros, seguramente ve muchísimo más lejos. Esperemos pues que sea así.